Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Señores, gracias por el honor de su sintonía. Esto es Habla País por Megavisión, Canal 2. Cada sábado de 12 a 1 de la tarde aquí estamos para compartir con ustedes los temas que han sido noticias durante toda esta semana. Ulises Jiménez y Julio Vargas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estuvo toda la semana? Buenos días, buenas tardes ya, Ulises, para ti, para todo el público de Habla País a través de Megavisión de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ahí estaremos nosotros con nuestro compromiso. Mucha agua el viernes y jueves, incluso para el viernes permanecían en alerta más de 25 provincias. Hay que actualizar el pronóstico del clima para la tarde de este sábado para que los amigos televidentes sepan si deben salir con sombrilla o no, pero si salen siempre llévense a Habla País con ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales como Habla País TV, ahí encontrarán todo nuestro contenido. Ulises. Así es, sábado 2 de mayo hemos iniciado el quinto mes del año 2026. Ayer celebrábamos el Día del Trabajador Dominicano, muchas actividades en torno a esto. Es un tema también que vamos a tratar durante todo el desarrollo del programa, las conquistas de los trabajadores, entre ellos pues el informe favorable que ha ofrecido la comisión especial que estudiaba el proyecto de modificación del Código Laboral. ¿Qué piensan los sindicalistas? ¿Qué piensa el ministro de Trabajo sobre esto? Lo vamos a tener todo esto en este programa. Mientras tanto, pues pienso que, como diría un amigo, hay que iniciar por el principio. Vamos a empezar tratando, Julio, si bien te parece, el tema de los resultados del Consejo de Gobierno de la noche del pasado jueves, cuando desde el Palacio Nacional el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Economía y Hacienda, el señor Magín Díaz, pues daban a conocer cuáles eran los planes concretos que tiene el gobierno. Al fin. Querían plan. Tengan plan. Julio Vargas quería plan. Coge plan ahí ahora. Caramba. Cojan plan de austeridad. Qué bueno que vemos por lo menos atijos de decisión y acción del gobierno. Hay un refrán que dice, era hora. Es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, como la oposición estaba pidiendo a gritos, y no solamente eso, a raíz de que pedían que se presentara un verdadero plan de austeridad, también denostaban a cada uno de los funcionarios, que hay algunos que no están en nada, hay que decirlo. Hay funcionarios que se han quemado en sus funciones, pero hay que decir que toda la valentía que ha presentado el presidente Luis Abinader con la elaboración de este plan. Yo quiero que ustedes primero, con el permiso de Julio, escuchen al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y al ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, sobre esas medidas que se han tomado. Vamos a dejar que sean ellos que la presenten. Es importante que el país y todos comprendamos que estamos frente a un choque externo, cuyo principal canal de impacto para economías como la nuestra es el precio internacional del petróleo. Ayer el barril rondaba los $108 en los mercados internacionales, lo que genera presiones directas de inflación y sobre el costo de la vida de todos y de todas. Para que podamos dimensionar el impacto de esta crisis, cada aumento sostenido de $10 por barril representa alrededor de 760 millones de dólares adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana. A pesar de este contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de los países de la región. Y gracias al esfuerzo del gobierno, todo esto con la intención esencial de proteger a las familias dominicanas. Estamos ante uno de los choques de precios más grandes de la historia. La Agencia Internacional de Energía, de hecho, dice que esta crisis del petróleo es la que ha causado la disrupción más grande en la historia del mercado de petróleo. Al día de hoy, el petróleo
el precio llegó a $105 el barril en promedio. Y hay que recordar que el año inició con un precio del petróleo de $57. Es decir, el aumento en lo que va de año en el precio del petróleo es superior al 80%. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Paliza y a Magín Díaz, y yo pienso que es una posición bastante responsable por parte del gobierno. Vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver cómo y en qué medida nosotros estamos dispuestos también a sacrificarnos. Julio Vargas. Mira, Ulises, yo siempre he dicho aquí que no se debe criticar por criticar, y yo me sumo siempre a esa corriente. Primero preguntarte, recuérdame, ¿se reunieron con la sociedad civil en la semana pasada o en la que recién terminó? Se reunieron, te voy a decir con quiénes, bueno, primero definir qué es la sociedad civil. La sociedad civil pudiéramos decir que está integrada por organismos que se han convertido en ONGs u organizaciones no gubernamentales. Si vamos a esas siglas, hay que decir que por ejemplo, el CONEP es un gremio de empresarios. Que no es ONG, pero pertenece a la sociedad civil. Pero pertenece a la sociedad civil. Se reunieron con el episcopado, que es parte de la Iglesia Dominicana, la Iglesia Católica. Se reunieron con el sistema de iglesias dominicanas sociales que representa el señor Motaquín, y que son evangélicos. Se reunieron también con el CODUE, se reunieron con las federaciones de comerciantes. Es decir, yo pienso que se reunieron con los sindicalistas también. Justamente en el día de ayer, Palacio convocaba a los sindicalistas a través del Ministerio de Trabajo para justamente hacer o dar un reconocimiento a los líderes sindicales y los trabajadores, yo diría que de a pie, de los que nadie reconoce, para entregársele un galardón en Palacio Nacional. Es decir, ¿quién quizás tú puedes decir que faltó por esa reunión? Bueno, Finjus, que Finjus más bien es una institución que tiene que ver con temas jurídicos. Participación Ciudadana, que también tiene un capítulo económico, y me imagino que de alguna manera Participación Ciudadana fue escuchada. No hubo una reunión per se con el organismo, pero miembros de Participación Ciudadana sí estuvieron participando, valga la redundancia, de algunos encuentros. ¿Cuál más? El Colegio de Abogados, los gremios médicos. Bueno, con eso no, porque eso están en huelga en estos días. Toda la vida. No, en estos días no. Los médicos están en huelga siempre. Entonces, las enfermeras. Con las mismas enfermeras. Entonces tú dices, pero bueno, escucharon, y sobre todo, como son medidas económicas que tenían que darse a conocer, la consulta central, el Banco Central. O sea, la consulta neurálgica y la propuesta para poder darle cumplimiento a lo que realmente se necesita, que es un sacrificio enorme. Ahí veíamos cómo Paliza aclaraba, señores, es que para terminar de pagar la factura petrolera hay que buscar 40,000 millones de pesos. ¿No vamos a una pausa? No, vamos a terminar. Tú tienes unos datos interesantes en torno a los partidos políticos que fueron afectados considerablemente. Sí, mira, antes que nada decir que a principios de esta semana yo publicaba un artículo en el periódico Hoy en el que hacía una extensión del comentario del sábado pasado sobre este tema, en el que se titula "Mentira, no están pensando en los pobres", básicamente estableciendo los puntos por lo que yo entendía que no se estaba haciendo nada. Y qué bueno que este sábado yo estoy frente a las cámaras de Habla País para decir precisamente que quisiera darme ese autobombo de que leyeron el artículo y de ahí entonces decidieron pensar en qué hacer, pero obviamente no. Pero se puede pensar se puede pensar que sí realmente estaban pensando en los pobres. Bueno,
ahora lo podemos pensar. O contradecirte a ti. Exacto. Hay dos opciones, o coinciden contigo y no te llaman, pero le hacen caso a lo que tú estás diciendo. Exacto. O sencillamente, mira, para que tú veas, Julio Vargas, que tú no tenías razón. Exacto. Tú estabas equivocado. De igual mira, manera, así pensamos en los pobres. De igual manera. Pero igual te crea satisfacción. Sí, me crea satisfacción porque la preocupación era esa y el llamado era precisamente a ese, a que actuaran, a que pasaran de las reuniones y del dicho al hecho. Y eso fue lo que hicieron ayer. ¡Un aplauso! ¡Caramba! Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Sí. Luego de tanto esperar, luego de 3 meses de espera de una acción real por parte de nuestras autoridades, se vio ayer con esta situación. Estamos hablando de que entre las medidas anunciadas por el gobierno, el día de ayer ya lo vieron, se habló de la reducción del gasto, de la reducción incluso del gasto en publicidad, que fue una de las puntas de lanza que utilizó la propia oposición para atacar la acción del gobierno, y estamos hablando de una reducción, y aquí tengo que reírme porque estamos hablando de una reducción de los fondos que se le van a entregar a los partidos, y ese fue el caramelito envenenado que la propia oposición política, digamos, mordió el anzuelo porque estaban pidiendo sacrificio. Le dice, bueno, cojan sacrificio, como se dice. Hay un meme que ya inventaron por ahí de varios políticos diciendo guácala. O sea, el caramelo que le dieron le supo a guácala. ¿Por qué? Porque recuerden que la Junta Central Electoral iba a entregar, y digo iba por lo que se decidió ayer, iba a entregar 1.620 millones de pesos a los partidos políticos en este 2026, de los que el 80% iba para la Fuerza del Pueblo, para el Partido de la Liberación Dominicana y para el propio PRM, hay que decirlo. Sin embargo, esto pasa a ser 810 millones de pesos que tendrán que ser entregados si se aplica, ¿no?, la medida de la reducción del 50%. Cuando Ulises me comentaba la medida y comentábamos un poco fuera de cámara de las acciones que se habían anunciado, yo decía, caramba, pero me parece que si el Poder Ejecutivo, si la presidencia asume esta posición, es ilegal y hasta inconstitucional, porque está establecido en la ley de partidos y en la ley electoral el cómo y cuánto se le deben dar a los partidos políticos, y eso no puede ser variado por una medida administrativa por parte del Poder Ejecutivo y sin una base legal existente. Pero hay un bajadero, y que hay que decirlo, que este bajadero es si se modifica la ley de presupuesto, que es así como me decía Ulises, que lo van a hacer. Si se modifica la ley de presupuesto antes de que la Junta Central Electoral entregue estos fondos, que todavía no los ha entregado, muy diáfanamente se puede hacer sin tener que llegar a la ilegalidad, porque se tiene esta base legal. Es decir, que ahora los partidos políticos, en vez de recibir, decíamos que en 642 millones de pesos por el 80% que le toca, van a recibir, 810 millones de pesos, van a recibir 640 millones de pesos para repartirse entre el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. Es decir, el 80% de 1.600 y pico le tocaban a los partidos políticos. Sí. Esto era aproximadamente 800 y tantos de millones. No, los 810 millones es el 50%, de los 1.620. Y tantos. Y los 640 es el 80% de estos 810 millones. De esos 800. Exacto, que eso es lo que van a recibir. Y me da risa porque y tal vez ahora, señores, no sé si es una genialidad o una perversidad por parte de los miembros del gobierno de no ir hasta las reuniones con la oposición para presentarle estas propuestas o estos planes concretos, porque sabían que se iban a negar. Claro. Porque si tú vas a mi casa y me dices, mira, te tenía que dar 1.000 pesos, pero ahora te tengo que dar 500, yo te voy a decir que no, búscame mis 1.000 pesos. Exacto. Y busca otra forma de cómo resolver el problema. Entonces, esa reunión iba a terminar como la fiesta de los monos, a los rabazos. A los rabazos. Y ahí está el resultado. Pero, insisto, quiero quedarme en que al fin estamos viendo por lo menos la intención de accionar en dirección correcta hacia el tema de ni siquiera de la resolución, porque como dije el sábado pasado, somos daño colateral, afrontar estas consecuencias de este conflicto que no sabemos cuándo se termine y que tenemos que poner nuestras barbas en remojo, que no lo hemos hecho todavía como país. Sin embargo, a partir del anuncio de estas decisiones, espero que así sea, que se pueda cumplir, y entonces vemos cómo ya no son los pobres los que están sacrificados, que era lo que estaban hasta el momento con el alza de los precios, y vemos cómo el gobierno y los políticos, en los partidos de oposición, tienen que poner también su granito de arena en este sentido. Enhorabuena, gobierno. Hay que decirlo. Así es. Señores, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Ya regresamos.
Bien, señores, gracias por continuar con nosotros. Esto es Habla País por Megavisión, Canal 2, de 12 a 1 de la tarde. En todo el territorio nacional estamos también en las redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Estamos ahí para hasta ustedes. en Thread. ¿Hasta? En Thread. Ok, en Thread. Esa palabra es una palabrita media... Esa es la competencia de Twitter. Sí. Vamos a verlo así. Bien. Señores, durante toda esta semana escuchábamos al querido amigo Yayo Sanz Lobatón hablar de los precios de los productos de la canasta básica. ¿En qué supermercado comprar allá? Exacto. Y de verdad, bueno, Julio parece que me estaba leyendo la mente. Yo quisiera preguntarle al señor Yayo Sanz Lobatón, al queridísimo amigo ministro de Industria y Comercio, ¿a qué supermercado va Yayo Sanz Lobatón? La verdad es que entiendo que un funcionario no vaya, pero entiendo que un ministro de Industria y Comercio tiene que dominar los precios. Y yo sé que él los conoce. Lo que pasa es que es una salida política a una crítica ácida, voraz y veraz que se le estaba haciendo al gobierno sobre la escalada de precios en muchos supermercados, no muchos supermercados, donde quiera. Para muestra un botón. Yo creo que hice ese comentario cuando empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el estrecho de Hormuz, que eso fue domingo que inició. Y al otro día, a las 7:40 de la mañana, me paré en un colmado y un sobre de café que el domingo costaba 30 pesos, ya costaba 40 pesos. De manera que no nos llamemos a engaño. Yo quiero decir que el gobierno ha hecho un esfuerzo ingente para frenar la inflación. Para frenar la inflación. Eso es importante. Pero ¿dónde diablo es que Yayo Sanz Lobatón va a comprar? Yo quisiera que él me lo diga. Han subido los precios. Han subido los precios. Pero la realidad de todo esto es que la voracidad, el hambre de dinero y la sinrazón de muchos empresarios, y no me refiero solamente a los empresarios de cadenas grandes, me refiero a los que venden o viven del comercio de provisiones, que en definitiva son empresarios también a menor escala que los del CONEP y a menor escala que las grandes cadenas de supermercados, pero igual son empresarios y entiendo que no deben perder, entiendo que tienen que darle un servicio a la gente y que ese servicio tiene un precio, pero óyeme, que usted decida de ahora para ahorita, teniendo un inventario ahí, fijo, existente, que usted no tuvo que esperar a ir a comprar otra factura, usted me sube los precios. Y usted me dice, bueno, pero yo tengo que, para reponer inventario, tengo que cobrar o buscar el dinero de otra parte. Mire, eso es mentira a todas luces. Porque cuando usted compra un sobre de café a 12, usted lo vende a 15, por decir un producto de consumo masivo. Eso se llama especulación. Pero no solo especulación, eso es robar. Y en este país de lo que se vive es de eso, de robarle al otro impunemente y nadie hace nada. Quiero reiterar mi reconocimiento al gobierno que ha hecho un esfuerzo grandísimo para evitar la especulación y que la inflación se vaya y se haga inmanejable. Yo tengo que reconocer eso. Ahora bien, bueno, y fruto de eso es que vimos cómo Inespre recibió en esta misma semana unos 20 camiones en Palacio Nacional. Me pareció extraño que de repente existieran 20 camiones 24 horas antes de anunciar las medidas de Por eso te digo, de reducción. Me pareció extraño. Pienso que esos camiones ya estaban comprados y se les iban a entregar próximamente y bueno, y se aprovechó. Y eso políticamente es correcto. Hay que decirlo y admitirlo. Es correcto que ante un ruido tan ensordecedor como la escalada de precios, es normal que se busque apagar el fuego y que se apagó de la mejor manera, que presentando alternativas. Esos 20 camiones que le han entregado al Inespre han de servir para llevarle por lo menos a 20 barrios o a 20 pueblos productos de primera necesidad a un buen precio. Inespre siempre lo ha hecho, eso no es nuevo. Yo recuerdo que estando carajito yo en chancleta en mi barrio, en Cristo Rey,
Yo tenía que irle a hacerle la fila a mi mamá para comprar en Inespre. Claro, había que estar bien temprano también. Si no me equivoco, Inespre iba los martes. Por lo menos en mi barrio. Iba los martes. Y había que hacer esa filita ahí para comprar la habichuela, los plátanos, los huevos, el pollo, el arroz, las papas. ¿Qué más era? A veces había bacalao, entre otras cosas. Inespre funcionaba y funcionaba bien. No sé por qué diablos dejó de funcionar. Pero la verdad es que esos 20 camiones que no dan para nada, pero bueno, hay que reconocer que ya se ha empezado. Porque Inespre estaba vuelto una entelequia. Porque ahí había un carajo que creía que eso era no ventas populares, no un instituto de estabilización de precios, que creo que debe cambiársele el nombre, ya no Instituto de Estabilización de Precios, sino Dirección de Venta de Provisiones al Detalle, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a la gente cuando se le va a vender, se le vende, en vez de vendérsele 5 pollos, se le venden 2. En vez de vendérsele 10 o 12 kilos de papa, se le venden 2 o 5 kilos de papa. Que con 5 kilos de papa, 20 plátanos, 2 cartones de huevo y 2 pollos, más 20 libras de arroz, una familia pasa la semana comiendo. Entonces, enhorabuena, hay que decir que esos 20 camiones vienen de alguna manera a como que engrasar la maquinaria de ejecución de ventas populares en Inespre. Yo no quiero que compren 20 camiones, yo quiero que compren 200 camiones. ¿Para qué? Para que en cada barrio haya un camión de Inespre todos los días a las 6 de la mañana vendiendo la comida barata. Eso es lo que yo quiero. Y que Inespre se vaya al campo, a los productores, a las asociaciones campesinas, a comprarle los productos a ellos. Y no solamente que se venda arroz, papa, bacalao, pollo, plátano, habichuelas, las habichuelas. No solamente eso, que también se le venda vegetales, que se le venda frutas, en la medida de las posibilidades. Eso es cuestión de hacer un plan, ¿no? Articular un plan que el productor le entregue los productos a Inespre y que Inespre, obviamente empacados ya, y que Inespre pueda llevarlo a la gente. Quiero presentarles a ustedes la posición de los empresarios y de los comerciantes de provisiones en torno a las decisiones del gobierno para frenar la inflación en este país. Hay un buen abastecimiento en sentido general, pero además hay estabilidad en los precios. Y eso es realmente el fruto de todas las medidas que se ha enfocado el presidente de la República, que ha llamado a todos los sectores y lo ha puesto a participar para que todos vayamos en defensa de los más necesitados. Bien, ahí estuvimos viendo lo que decían los comerciantes durante esta semana. Hay un dicho, Ulises, que dice y reza que a mar revuelto, ganancia de pescadores. Y eso ha sido lo que ha estado haciendo el sector comercial o de los comerciantes durante estos últimos meses debido a la situación de especulación con los precios, hablando de que tenían alza en las materias primas, de que alcen sus costos, de que alza en la logística y por eso aumentaban los precios. Lamentablemente, hasta cierto punto tienen razón, pero el hecho de jugar con con el bienestar del pueblo desde el punto de vista indiferente de las autoridades, y digo indiferente por su falta de acción, que hasta el día de ayer estuvo, resonando, ¿no? Dominando la agenda nacional y de sus propios críticos, era lo que se estaba dando en este país. ¿Qué pasa? Que como la semana pasada le ofrecieron a los comerciantes, y no somos tontos, le ofrecieron a los comerciantes que a partir de mayo no iba a entrar en vigor un impuesto de desechos sólidos que establece la nueva ley para los comerciantes, algo que ellos habían rechazado públicamente y que habían anunciado precisamente para mayo protestas si eso no cambiaba. Para sortear y torear la situación, le dijeron, bueno, vamos a dar sin efecto a eso, pero ustedes no me suban los precios. Desde un punto de vista no está mal, porque es una acción válida por el gobierno para poder enfrentar la crisis en lo inmediato. Ya más adelante se retomará
esa conversación porque se debe aumentar el poder adquisitivo, si se quiere, del Estado, porque estamos hablando de un tema de recaudación, de una deficiencia en la recaudación del Estado que viene arrastrando desde hace muchos años, y por eso se está hablando de una reforma fiscal, que es un tema al que todos los gobiernos le huyen como el diablo a la cruz, porque hablar de reforma fiscal es hablar de aumentar impuestos, y hablar de aumentar impuestos no es popular para los gobiernos ni los políticos. Por eso no se quiere hablar de eso. Sin embargo, esperemos que los comerciantes dejen de especular con el tema de los precios, porque como bien decía Ulises, ellos compraron barato y quieren vender caro, con la excusa de que tienen que comprar caro después de que vendan. Sin embargo, y como ya hemos dicho anteriormente, no sabemos cuándo se va a terminar esta crisis y cuándo van a pasar los efectos de ella, y por eso tenemos que pensar no solamente a corto plazo, sino también a largo o a mediano y largo plazo, esperando que esta crisis internacional se resuelva lo más pronto posible, pero con el suficiente ojo avisor para saber que tenemos que tomar decisiones que puedan ser, digamos, perdurar en el tiempo más allá de las consecuencias de estos conflictos, para que así la República Dominicana pueda no solamente recuperarse del golpe, sino también pueda convertirse o solidificar su economía, solidificar su establishment financiero para poder aguantar cualquier regresión que venga detrás de esto, porque lo decía también en sábados pasados, Ulises, aquí los precios que suben no bajan después de que pasan las situaciones. Y no es verdad que el café que tú dices que compraste a 25 pesos te lo van a bajar, porque ya el comerciante vio que tú lo pagas. Cuando el comerciante ve que te suben un precio, y no el comerciante, el propio Estado también, cuando ven que suben un precio y que la población se queja, pero aún así lo paga, y no se tira a la calle y no exige que se devuelva al precio que estaba, o no exige transparencia en el tema de los costos, lo dejan así. Y Julio, eso es lo que yo aspiro que no pase. Exacto. Julio, pero este es el único pueblo que le suben el pollo y se vuelve loco comprando pollo. Y sigue comprando pollo. Este es el único pueblo que tiene aguacate todo el año y le venden un aguacate en 100 pesos y lo compra. Sí, es hermano, así. Pero espere a que el aguacate esté a 50 o que esté a 40 y usted dice, no, es que es mi gusto, eso es lo que yo quiero comer. Bueno, pues por la boca muere el pez. No, y que Hipólito Mejía lo criticaron muchísimo una vez que dijo que los huevos estaban caros, y que él dijo, ¿usted sabe cuánto cuesta poner un huevo? Póngalo usted. Ponga uno. Usted sabe. Entonces son cosas que pasan, y no solamente pasan aquí, hay que decirlo, porque recordemos en tiempos de la pandemia, Ulises, cómo la gente se volvió loca comprando papel de baño. Todavía no sé por qué. ¿Para qué sí sé, pero por qué no? Habiendo jabón y agua. Abriendo otros métodos, por como favor, bien dices. Por favor. Pero es así, eso es parte también de la especulación, causar ese temor en la población para que la población se precipite a acaparar, previendo tal vez una escasez, una sequía en estos productos, tenerlos ahí, y prefieren que se le dañen en la alacena de su casa, a exigir mayor transparencia en los costos y una actitud más seria de los comerciantes. Prefieren que se dañen en su casa a exigir que se les respete el derecho de consumidor. Vamos a una pausa y volvemos en breve con más aquí en Habla País. Ya regresamos. Bueno, señores, continuamos aquí. Miren, otro de los temas que durante toda esta semana estuvo pues gravitando y haciendo opinión pública y creando incluso mucha roncha y mucho ruido es el tema del proyecto Romero en San Juan de la Maguana. Escuchábamos a ambientalistas, escuchábamos a opinadores, opinantes, gente que opinólogos, gente que se dedica a hacer opinión. Pero que no necesariamente tiene que ser ambientalista y no necesariamente tiene que conocer del medio ambiente para opinar, porque la verdad es que la ley está ahí. Y que su interés sea el medio ambiente. Exacto. La verdad es que es un tema, el de Loma Romero, que ha traído demasiadas discordias. Desde San Juan de la Maguana, empezando por su flamante senador, y las comunidades vivas de San Juan de la Maguana se oponen tajantemente a que la Quest, ¿cómo se llama? Gold Quest. Gold Quest, pues sencillamente con unos 17 proyectos que tiene, o 17 locaciones que tiene para explorar, pues se alce con el permiso de la explotación. Hay un permiso que no, o más bien un estudio que no se ha dado, que es el estudio ambiental estratégico.
los ambientalistas han hablado de eso. Yo quiero que escuchemos a ambientalistas hablar de esto, incluyendo, repito, al flamante senador de San Juan, que no es nada de ambientalista y que desde mi óptica, ¿no?, por lo que he visto, solamente sale a hablar cuando es un tema que a la sociedad sanjuanera le crea escozor. Vamos a verlos. Implica que esos equipos van a verter a las aguas del río San Juan diésel, aceite. Generalmente esos equipos gotean mucho aceite, esas maquinarias, la turbidez del agua, y todo eso va a contaminar la presa de Sabaneta. Bueno, esas eran las posiciones de ellos. Muchísimas versiones se han dado a conocer. Yo, en lo personal, yo pienso que en lo que han fallado las autoridades. De verdad pensé que Paíno Enríquez iba a tomar el toro por los cuernos. Paíno Enríquez es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Iba a tomar el toro por los cuernos en este caso e iba a manejar todo el tema del debate público en torno a ese proyecto, y que la Gold Quest no hiciera opinión pública a través de personas hablando de lo que ellos quieren. O sea, yo hubiera preferido que fuera la Gold Quest que se presentara y diera una conferencia de prensa, y que el Ministerio de Medio Ambiente también diera una rueda de prensa o una conferencia de prensa explicando todo. Lo cierto es que una de las cosas que piden o que exigen es el estudio ambiental estratégico. ¿Con qué se come eso? Lo saben ellos, porque yo no soy ambientalista, yo no estudio la tierra. Ahora, el gobierno ha faltado a través del Ministerio de Recursos Naturales en no socializar ese tema. Pero además, no se hizo una vista pública. Señores, la ley establece que debe hacerse una vista pública y no se hizo. Entonces, no digan ustedes que se oponen por oponerse. Sí, claro, aquí hay gente que se opone por oponerse. Yo soy de los que piensan que sencillamente a la minería hay que sacarle beneficio, pero no puede ser un proyecto minero para que siga estando una provincia como está hoy Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez ha debido ser en este país no la capital del mineral, no, la capital más rica, porque la misma ley establece que un 5% de los fondos mineros deben quedarse en la ciudad. Y no se ha quedado, no lo han invertido. Entonces, los sanjuaneros tienen razón a pensar que no va a ser diferente. Los sanjuaneros tienen razón a pensar que ese proyecto lo único que busca es beneficiar a una compañía multinacional sencillamente porque tiene capacidad de explotación de una tierra. Y si esa compañía encuentra petróleo ahí, ¿qué va a pasar después que Medio Ambiente le dio? Yo no sé de eso. Ese tema no es mi expertise. Pero ¿qué pasaría si la Gold Quest encuentra petróleo? Usted dice, no se le dio permiso para explotar el petróleo, fue tal mineral. ¿Quién se lo va a impedir? En este país hay una autoridad que tenga los pantalones y los testículos que pueda enfrentar a una multinacional después que se le entregó un permiso de exploración y de explotación de algún mineral. Nadie le va a hacer frente. Entonces, por eso es que esa sociedad sanjuanera está de pie. Y les voy a decir una cosa a la gente de Medio Ambiente: no sigan jodiendo, no sigan cuqueando a la gente de San Juan, no sigan cuqueándolo, porque eso es una falta de respeto ciudadana. Además, las veces que ha habido derramamiento de sangre por proyectos de ese tipo, acuérdense de la cementera en Gonzalo, acuérdense. Entonces aquí hay que hacer las cosas como dice la regla, no como dice un funcionario o como dicen tres. Sí, es verdad, se necesita el dinero, hay que buscar dinero, pero hay que buscar dinero respetando la ley. Y la ley establece que usted debe hacer vistas públicas, que usted tiene que hacer ese estudio de ambiental estratégico y no lo hizo. No pretenda violar la ley, que por la regla empieza por casa. Julio Vargas. Mira,
lejos de las pasiones, yo soy una persona que apuesta también digamos, a no llevarse mucho de las tradiciones y menos si sé que en un ámbito, en un ambiente, en una temporada, una era que se debe progresar y evolucionar. Sin embargo, hay que reconocer una cosa, yo creo que Ulises dio en el clavo cuando habló de las vistas públicas. Un proyecto como ese tiene que ir a vistas públicas. Sabemos que el pueblo dominicano tiende a ser, digamos, a radicalizarse en temas nacionalistas, es decir, en temas de su territorio, ¿no? De su identidad como pueblo. Y un proyecto como este es obligatorio que vaya a vistas públicas y, aunque no nos guste en todo momento, nosotros vivimos en una democracia representativa y las vistas públicas son una herramienta para ejercer esa democracia representativa. Amén de que el proyecto este sea lo más beneficioso que usted quiera que sea y como lo más beneficioso que lo quieran pintar. Pero simplemente si el pueblo no quiere, el pueblo no quiere. Es tan sencillo como eso. Porque eso es lo que es democracia. La opinión de la mayoría sobre la opinión de la minoría. Y en una democracia representativa, sus autoridades están llamadas a ejercer la voluntad del pueblo, que es libre y soberano, sobre todo soberano. Es tan sencillo como eso. El proyecto puede ser beneficioso. Yo no digo que no, tampoco digo que sí. Pero si el pueblo no lo quiere, el pueblo no lo quiere. Es correcto. Porque, como bien decía Ulises, hemos tenido malas experiencias con este tipo de proyectos, recordando el famoso contrato de un 97% y otro 3% para la República Dominicana, recordando también lo que decía Ulises de que el 5% debe ir para las localidades donde se establecen estas minas. Pero, ¿qué pasa? Que esto no se cumple porque la propia ley establece que este 5% se debe inyectar a estas localidades a través de las alcaldías de estas localidades. Y es ahí donde la burocracia, por no decir otra cosa, se come todo este proceso y no llegan. Yo he trabajado con organizaciones campesinas como Se Formó Mali, con AMUCA, allá mismo en Sánchez Ramírez, que son organizaciones precisamente que velan por los derechos de los pueblos ante empresas mineras como la propia Barrick, Pueblo Viejo Pueblo Viejo y Barrick Gold, que son empresas que están explotando y que en la manera que deberían o que se esperaba, no están retribuyendo esa explotación digamos, en especias a las localidades, y ese es el miedo que se tiene en San Juan. Se decía que este proyecto en los 8 años después de montarse iba a estar devolviendo 200,000 millones de pesos a la provincia, pero eso de la boca para afuera está muy bien. No se han presentado porque no se han hecho vistas públicas y porque no se han hecho los estudios que se tienen que hacer y porque está bien, vamos a decir la verdad, como siempre tratamos de hacerlo. La propia Gold Quest ha dicho que no han instalado proyectos mineros, sino que lo que están es tratando de hacer los estudios que se tienen que hacer. Sin embargo, no es solamente el estudio estratégico que mencionó Ulises, hay que hacer un estudio de uso de suelo sostenible, hay que hacer un estudio del impacto ambiental, de que cómo va a afectar y todo eso. Entonces, todo eso se tiene que hacer antes de conseguir los permisos. Por eso es que yo digo que hay que abordar el tema lejos de las pasiones, porque no estamos hablando de que se está explotando, estamos hablando de que se tiene la intención. Sin embargo, y es aquí donde está el meollo del asunto, con la intención, sin la escucha activa de los que se verían afectados, se puede hacer mucho daño. Y mañana tendríamos esta minera colocada en San Juan sin escucharse al pueblo, sin saber lo que el pueblo piensa y sin tener ningún tipo de estos estudios, y no sabemos cuál es el daño que se está haciendo una vez ya explotándose este mineral que se quiere explotar en San Juan. Por eso, porque no solamente en San Juan, en otras provincias del país se quieren instalar este tipo de mineras, pero estos proyectos están paralizados prácticamente porque no se tienen los estudios que se tienen que hacer. Y antes que nada, antes de que el ministro diga que se tiene que escuchar o que es lo que sea, lo que se tienen que presentar las evidencias de los estudios que se tienen que realizar antes siquiera de entrar en la discusión. Bueno, Julio, esto va a ser tema para largo porque este no es un tema sencillo. Y Valle Nuevo hay que explicarlo también. Lo que pasó en Valle Nuevo hay que explicarlo bien eso. Cuando regresemos, nosotros vamos a las informaciones internacionales. Ahora ya estamos de regreso. No se vayan. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País.
El gobierno de Irán ha acusado este viernes a Estados Unidos de mentir con sus cifras sobre el coste de la ofensiva conjunta con Israel contra el país, lanzada el 28 de febrero, y ha afirmado que los datos son 4 veces superiores a los 25.000 millones de dólares reconocidos el miércoles por el Pentágono. El Pentágono está mintiendo. La apuesta del primer ministro de Israel, Netanyahu, le ha costado directamente a los Estados Unidos 100.000 millones de dólares hasta ahora, 4 veces más de lo que afirma, ha manifestado el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi. Así ha resaltado en un mensaje en redes sociales que además los costes indirectos de los contribuyentes son mucho más elevados. La factura mensual por cada hogar estadounidense es de $500, cerca de 425 euros, y aumenta rápidamente. Ha señalado antes de apuntar que Israel primero siempre significa Estados Unidos último. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley bipartidista aprobada por la Cámara Baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado. La firma fue confirmada y difundida por la Casa Blanca, que destacó que el acuerdo garantiza la continuidad de operaciones claves del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo la seguridad aeroportuaria, la protección de los altos funcionarios y la respuesta a emergencias. El texto fue aprobado previamente por el Congreso con el apoyo de demócratas y republicanos, tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias que quedaron excluidas del paquete y serán abordadas en una legislación separada en las próximas semanas. Y la Oficina Federal de Investigación, FBI, aumentó a $30.000 la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Rodolfo Mantilla, alias Rudy, un presunto narcotraficante buscado por cargos federales en Estados Unidos. La información fue compartida este viernes por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, que difundió la alerta de búsqueda y el incremento del monto ofrecido. El aumento representa un triplicado del monto ofrecido en noviembre del 2025, cuando la agencia mantenía una recompensa de hasta $10.000. En las internacionales de Habla País, Ulises Jiménez. Ya regresamos. Seguimos con más contenido aquí en Habla País, y decía Ulises, antes de irnos al breakercito, que habría que explicar lo de Valle Nuevo, porque se está hablando de la privatización en la zona de donde se acampa, ¿no? En la famosa pirámide de Valle Nuevo, que se le entregó a una empresa que está administrando el lugar y en la zona de campamento allí. Antes usted solamente tenía que sacar un permiso a través de la plataforma digital del Ministerio de Medio Ambiente con 150 pesos cuando llegaba al sitio, y ahí usted podía hacer el tema del camping y todo eso. Ahora hay una empresa que te está cobrando 4.000 pesos, de 4.000 a 8.000 pesos si es una familia completa en las tiendas de campaña, 600 pesos por uso del parque si no llevas las indumentarias necesarias, más los 150 pesos de la entrada al parque mismo. O sea, te están alquilando una cabaña. Exacto. Ni siquiera una cabaña, una casita de campo, ¿cómo es? De estas de que son de lona, que son como de plástica. O sea, una casa de campaña. Una casa de campaña, exacto. Por 4.000 pesos. Por 4.000 Pero igual si tú la llevas, tú no tienes que alquilarla. No, tienes que pagar los 600 pesos ya. Y los 150 de entrada al parque. Pero los 150 siempre se ha pagado. Siempre se ha pagado. Los 600 pesos es porque a ti te van a suplir agua, un baño y cosas así. Que eso es normal. O sea, tú necesitas bañarte cuando tú vas a ese parque. Sí. Tú necesitas, y si tú tienes agua caliente y tienes un inodoro donde tú, pues, hacer tus necesidades. Pues, lo que ha llamado la atención es el hecho de que se le ha entregado y no se ha dado mucha información. Recordemos, esto es una concesión que se hace, y esto es un plan que viene desde el fenecido Orlando Jorge Mera, cuando era ministro de Medio Ambiente, que inició esto basado en un modelo que se utiliza en Costa Rica, que hay que decirlo que es el país de, digamos, América Central, del Sur, y todo eso, es el país con mayor ecoturismo y una referencia en ecoturismo a nivel regional. Se tomó este modelo de administración de estas áreas protegidas
para su uso responsable y es lo que se está tratando de aplicar aquí. Lo que se necesita es mayor transparencia, mayor difusión de la comunicación. Es una empresa pequeña, incluso es una pareja de esposos quienes están administrando esta empresa y más adelante esperemos que se tenga más información sobre lo que está pasando en Valle Nuevo, pero se descarta de primera mano que es una privatización total de la zona de... Bueno, no lo es. No lo es, por eso digo se descarta. Exacto, honestamente no lo es. Hay una empresa que ha adquirido los derechos de operar allí. Lo que tal vez debería revisarse es el tema de los costos y lo que se te ofrece. Yo no creo que sea mucho. 4,000 pesos yo no creo que sea mucho por una tienda de campaña, porque échate una tienda de campaña al hombro para allá. Lo más que tú puedes buscarte es una lesión. Ahora, yo sí le voy a decir algo. El que pueda ir, que vaya a verlo, porque el cielo más hermoso, Ulises, yo que he visitado países como China, Estados Unidos y otros, el cielo más hermoso que yo he visto en la noche estrellada ha sido el que yo vi en Valle Nuevo cuando acampé allí. Y independientemente, o sea, es un contacto directo con la naturaleza. Obviamente allí en masa van personas jóvenes que tienen espíritu aventurero. Y sí, es bueno ir, es bueno ir. Lo que ahí debe haber es eso, un seguimiento, Sí. un cuidado del servicio, que haya seguridad, que quien otorgue el servicio de las garantías de todo el que vaya ahí, pero en modo alguno yo no creo que haya nadie que quiera ni que pueda agenciarse la privatización de eso. ¿Tú sabes quién no podrá visitar, por lo menos en los próximos 18 meses, Valle Nuevo? ¿Quién? Ángel Luis Guzmán. ¿Y quién es ese? El que se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en Senasa. ¿Quién fue? Ese fue de los últimos que fue metido para la chirola. Precisamente. Ayer lo metieron para la chirola. Ayer viernes el tribunal le impuso 18 meses de prisión preventiva a esta persona, Ángel Luis Guzmán, por su implicación en el fraude al Seguro Nacional de Salud. Recordemos que fue apresado, si no me equivoco, el lunes de la semana que termina, cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso fue lo prometido por el propio Camacho, sí, que dijo que venía un 2.0. Sí, recordemos también que a su salida de la ratificación de la medida, que también, dicho sea de paso, decirlo, ratificaron la medida de prisión preventiva a los 7 principales implicados en el caso, incluyendo a Santiago Jacín. Eso se dio el jueves también, por entender que no se habían agregado nuevos presupuestos a la situación de estos implicados. El propio abogado de Jacín decía que él no había presentado nada nuevo porque sabía que eso iba a pasar. Pero decir que el Camacho, el director de persecución del Ministerio Público, Ulises, dijo el jueves, que había un Senasa 3.0. Exacto. O sea que aparte de ese 2.0 venía otro riflazo. Claro, porque es tan grave, tan nefando, tan ignominioso, tan bochornoso, tan grosero lo que se hizo en Senasa, que se le estaba robando dinero a esa institución de 2 y 3 formas diferentes. Wilson Camacho dijo que habían 3, al menos en los que ellos han identificado, 3 estructuras diferentes robándole los cuartos al pueblo a través del Senasa. Por eso hay Senasa 3.0, 2.0 y 1.0. Sí, esto pues me imagino, no lo sé porque no conozco el expediente, que ahí estarían también involucrados médicos, prestadores de salud, entre otros. Se está esperando, inclusive en este caso, se está esperando que se aborde tema de farmacéuticas. Industria farmacéutica, obviamente. Que tuvieron que ver en alguna medida en esta situación. Y quizás algún que otro político que esté involucrado. Sí, claro. Digo político porque ningún empresario se asocia solo. Ningún empresario hace las diabluras solas. Deberá haber algún político, no sé. Ojalá que no sea, ojalá que no sea un funcionario de este gobierno, porque ellos saben lo que le está pasando a los funcionarios. Hablando de justicia. Ellos lo saben lo que le está pasando a los funcionarios. que sí. Entonces, claro que sí. Dime tú, ¿con qué objetivo o cuál es, dime, cuál es, ¿cómo que dice? ¿Cuál es tu plan?
Tú sabes que te van a agarrar preso. Sabes que el viernes también se conoció en el Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia, o se siguió conociendo el juicio, mejor dicho, la audiencia que se le sigue a los hermanos Espaillat en el caso Jetset, sobre un gran refuerzo de la seguridad en el Palacio de Justicia por los, digamos, los víctores, los familiares de las víctimas vociferándole a los acusados. También algunas agresiones que se dieron durante la semana en el Palacio de Justicia producto de todo lo que envuelve este caso. Los hermanos Espaillat decidieron no hablar en la audiencia del viernes. Sus abogados dijeron que no se oponen a la apertura de juicio de fondo. Yo creo que ellos mismos quieren lograr que esto pase rápido, porque así, si no se extiende, lejos de apostar al olvido, como hacen algunos abogados como estrategia, ellos tal vez quieren, porque saben que esto no se va a olvidar fácilmente, quieren cerrar el capítulo lo más pronto posible y decir que las víctimas, los familiares de las víctimas se siguen protestando. Estamos esperando todavía el resultado del contraperitaje que ellos están realizando. También, y recordarle a la gente que no era necesario, como alega la defensa de los hermanos Espaillat, que ellos estuvieran presentes o participaran en el peritaje que hizo el Ministerio Público, porque la propia Ley Procesal Penal le establece que el Ministerio Público es voluntariamente si quiere que lo deja participar o no. Ellos no tienen obligatoriamente que darle cabida en el primer peritaje, y por eso ese peritaje es válido, que es lo que quiere alegar a la defensa de los hermanos Espaillat, que el primer peritaje que se hizo no es válido porque ellos no participaron. Lo que sí es válido que ellos hagan su peritaje. Sí, eso es válido. Eso es válido. Y por eso el juez lo ordenó. Miren, nos vamos a las deportivas y con ella pues finalizamos el programa de este sábado 2 de mayo. Habla País. Habla País.